Felicitaciones. Has llegado a capítulo 7 de Hechos en este curso, Hechos 29. Y este capítulo es diferente porque es un sermón un poquito largo del diácono Esteban. Recuerda de una hermana que le dice al pastor, oh pastor, tus prédicas me recuerdan de Dios. ¿Y cómo así, hermana? Y ella le dice, bueno, son eternos e imposibles de entender. O bueno, podemos entender el mensaje de Esteban, porque él tiene que responder delante del sumo sacerdote en versículo 1 a las acusaciones de esta sinagoga. Y la acusación es uno que Esteban está predicando que debemos dejar las costumbres, y tenía la razón hasta cierto punto, porque sí debemos dejar algunas tradiciones. Me gusta mucho que tenemos orgullo en la tradición familiar, en la tradición paisa, pero cuando ese orgullo comienza a resistir el Espíritu Santo, son peligrosas. Y el otro tema es que ellos estaban muy pegados al templo y acusaron a Esteban de querer tumbar el templo, porque Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido. Y 40 años después, en el año 70, los romanos llegaron y tumbaron el templo según la profecía de Jesús. Entonces, esta fue la acusación. Y es interesante, Esteban respondió dando como un resumen de la historia, comenzando con Abraham, la historia de el pueblo de Israel, y comenzó a detectar como dos temas. El tema número 1 es que el templo no es tan importante, porque como dice en versículo 30, Dios le habló a Moisés en una zarza común. Dios no necesita un templo hecho de manos para hablarnos. Y mira lo que dice, vamos a brincar adelante a capítulo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O está diciendo, mira, no debemos estar tan pegados al templo. Es interesante, aún los cristianos tenemos la tendencia a llamar a los edificios donde la iglesia, la gente se reúnen, lo llamamos templos. Pero bíblicamente sí no es correcto, porque Jesús dice, si quieres conocer la dirección de la casa de Dios, dice que está en Corintios, donde dice que estos cuerpos son los templos del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Y yo sé, es la costumbre aquí, cuando el pueblo paisa pasan por las iglesias, se persiguen así. Pero si quieren realmente honrar la presencia de Dios, cada vez que pasan por un cristiano que cree en Cristo, deben persigarse así. Pero vamos a volver al segundo tema. Y Esteban identifica un patrón de rebelión y rechazo contra los hombres enviados por Dios. Y él comienza hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo un hijo, se llama José, ¿le recuerdas? Y los mismos hermanos, por celos, la misma cosa que tienen los judíos, vendieron a José. Y más adelante rechazaron la autoridad de Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés, tratando de liberar al pueblo oprimido, los mismos judíos le hicieron la pregunta que está aquí en versículo
aquí están 27. Ellos preguntaron a Moisés, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y Moisés, pensando que iban a recibir sus buenas noticias de libertad, pero ellos le rechazaron. Él se fue por 40 años en el desierto. Y cuando volvió y liberó el pueblo en el desierto, otra vez, ellos rechazan, versículo 35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 38. A este Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba. Mira la palabra hablaba, no dice habló una vez. Hablaba continuamente en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida para darnos. El al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto. Y ese es un patrón en toda la historia de los judíos, de rechazar los enviados, matando a los profetas. Pero mira, el sermón comienza como una forma amable y lenta y comienza a calentarse y llega al punto de crisis en versículo 51. Imagínate, todos están escuchando bien hasta este punto. Esteban anuncia, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y ellos escucharon bien hasta allí, pero comenzaron a estar tan enojados que dice más adelante que se taparon los oídos y para llevarle afuera para apedrearle, pero tan bobo que se taparon los oídos. Imagínate a alguien tan bobo que anda por un campo de minas así, porque para no escuchar el sonido y poniendo en peligro la vida. Y cuando estamos tapándonos los oídos para no oír la voz de Dios, estamos en el camino hacia la muerte. Pero ahora vamos a leer cómo fue Esteban. Y versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ese es el momento que Él muere. ¿Has pensado de el momento de nuestra muerte? ¿Cómo será? Yo recuerdo antes de conocer a Jesús, yo tenía mucha ansiedad pensando cómo será en el momento de la muerte. Pero aquí vemos Esteban mirando el segundo que viene, que iba a ser apedreado y iba a morir. Él vio la Trinidad. Él, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria del Padre y también el Hijo Jesús a su diestra. Y sabes, el mismo Padre, Hijo, Espíritu Santo está contigo en el momento de la muerte. Y además, es interesante que termina la vida orando. Y la oración las últimas palabras de Esteban tuvieron un impacto en el corazón de un joven. El joven se llama Saulo, es su nombre hebreo, tal vez le conoces como Pablo, el apóstol Pablo. Pero él estaba con este grupo queriendo matar a Esteban. Él estaba guardando la ropa de los que lanzaron las piedras pesadas sobre el pecho de Esteban. Pero las últimas palabras fueron, Señor, en versículo 60, no les tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que todos tenemos una deuda con la oración de Esteban, porque esta oración de pedir perdón comenzó a convencer el corazón de Pablo, que vamos a ver en el próximo capítulo. Pero Padre, gracias por liberarnos del temor de la muerte. Y Señor, cuando estamos preparados para morir, estamos listos para vivir a lo máximo. Espíritu Santo, gracias por, Señor, la evidencia del Espíritu Santo, dándonos la seguridad que cuando cerramos los ojos por la última vez en este mundo, vamos a abrir los ojos al rostro de Jesús.